Muchísimas gracias. Ahora ha llegado el momento de nuestra última ponencia, denominada Responsabilidad Penal Empresarial frente a la corrupción sistemática, siendo un gran honor tener como ponente a la maestra Marla Guinto López. Antes de comenzar, se presentará una breve semblanza curricular de nuestra ponente a cargo de la licenciada Miriam Yasmín Cuevas Silva. Nuevamente, buenas tardes. Maestra Marla Guinto López. Cuenta con estudios académicos. Licenciada en Derecho titulada por la Universidad de La Habana. Maestra en Derecho Penal Económico y de la Empresa por la Universidad Carlos III de Madrid. Experiencia laboral, sector privado y actual. Abogada en Quinto Sierra Abogados. Cargos honoríficos, coordinadora de la Comisión de Derecho Penal Económico y de la Empresa por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Miembro activo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Abogada pro bono en Bufete Jurídico Social del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Alejandro Andrade por invitarme y por la confianza para acompañarlos el día de hoy. Muchas felicitaciones también a mis compañeras y colegas del Presidium por sus magistrales ponencias. Por un lado, la doctora Carol nos ayudó a sentar las bases de cómo debemos entender la corrupción, cuáles son sus características, y la maestra María de los Ángeles nos sacó un tema muy importante en relación a la violencia y sobre todo en nuestro contexto. Yo me dedico a la materia penal y siempre que se saca a la luz estos temas de la violencia, las violencias invisibles, la violencia simbólica, la violencia, todo lo que convoca al debate estas cuestiones, pues siempre vale mucho la pena porque nos ayuda a la reflexión y cómo este tema de la violencia está tan relacionado con la corrupción, la violencia institucional. La vemos desafortunadamente en el día a día de nuestro ejercicio profesional. Y pues yo, luego de temas tan importantes que se han tocado el día de hoy, también la maestra Graciela, que nos trajo el tema de trata de personas, me quiero llevar la conversación de la corrupción como detonadora de violencia hacia el ámbito del derecho penal económico y de la empresa, porque a veces pensamos que este tipo de conductas cometidas por las personas morales, sobre todo cuando tocamos temas tan sensibles como los temas de trata, temas de violencia, pensamos que quizás el ámbito del sector empresarial está lejos, está ajeno al tema, y todo lo contrario. La manera en la que la corrupción sistemática se va metiendo en nuestras instituciones y las va secuestrando, pues afecta al ciudadano común también en el día a día, en la manera en la que accede a servicios, a la manera en la que se ve la libertad que tienen las empresas en el mercado, la libre competencia, el derecho a elegir, el acceso a la justicia. Cuando tenemos ciudadanos que compiten con grandes conglomerados, o tenemos pequeñas empresas que compiten en el mercado con empresas con mayor trayectoria o mayor alcance, pues a veces ahí también tenemos otras formas de violencia. Y pues sobre esto yo quiero dedicar mi ponencia. Me quiero retrotraer a palabras de la doctora Carol en cuanto a la corrupción. La corrupción como ese abuso de poder que se utiliza en el beneficio privado y que se convierte en una corrupción sistémica cuando los actores importantes del ámbito político y de la administración pública pretenden continuar con ese sistema de obtención de beneficios indebidos a raíz del cargo, las funciones
que ocupan. Incluso se va generando una expectativa al acceder a estos cargos públicos de obtener esos beneficios indebidos, y ahí es donde ya la corrupción está totalmente enraizada, ya es parte de nuestras instituciones. La corrupción se genera a raíz de relaciones indebidas entre la administración y los gobernados, y va a convertirse en una corrupción sistémica dependiendo de qué tan eficientes sean los sistemas anticorrupción que tengamos en cada uno de nuestras instituciones. Y la corrupción sistémica se asocia principalmente a las desigualdades, a la pobreza, a las crisis económicas, y precisamente por eso es más común que se vea en países en vías de desarrollo. Y aquí es donde también juega un papel primordial el sector privado, donde pues tenemos economías de mercado, donde muchos productos y servicios pues están en manos de particulares, y muchas veces esos particulares o esos privados vienen de otros contextos, de otras economías más industrializadas, y mantienen un doble estándar en cuanto a la corrupción, en cuanto a la integridad de las empresas. Ejemplos: pueden venir empresas a invertir en países de Latinoamérica que tienen sus sedes en países europeos o en Estados Unidos, donde puede que tengan sistemas anticorrupción más estrictos, y en consecuencia esas empresas en sus países de origen adoptan medidas de prevención o medidas de control de la corrupción. Sin embargo, cuando llegan a estas economías en vías de desarrollo, donde detectamos esta corrupción sistémica, pues incurren en estas conductas como una medida de facilitar su operación y de conseguir sus intereses económicos. Precisamente estas son las características principales que se da en la corrupción sistémica, que se sustituye el marco legal como mecanismo de gobernanza, se capturan a las instituciones, es una corrupción multisectorial y que influye o que está atrapada en varias etapas, en varios rangos de las instituciones públicas, ya que no se trata de un determinado individuo, sino que generalmente está toda una institución o varias instituciones de un sistema público en un determinado estado están capturadas por estos mecanismos de corrupción, y que, visto desde la materia penal, presenta dificultades probatorias. También veíamos con la maestra Graciela la cuestión de lavado de dinero, cómo este tipo de conductas en la práctica se llevan a cabo a través de pagos en efectivo, con ocultamiento de la manera en la que se cometen las conductas, y esto a la hora de la persecución pues dificulta obviamente probar que ha existido este intercambio de determinados bienes o determinadas cantidades dinerarias, y pues esto va también generando impunidad, y esta impunidad es la que hace que se normalice la corrupción. La corrupción sistémica se basa en la existencia de lazos clientelares entre la administración pública y las empresas, en este caso, ya que la relación deja de ser como administración y gobernado y empieza a existir esta codependencia, esta correlación de favoritismos derivado de la entrega de pagos en cantidades, de favores, de beneficios, y a cambio pues espera ciertas facilidades en la operación comercial de las empresas que se involucran en esos actos de corrupción. Esto genera pues precisamente la pérdida de confianza en las instituciones y la dificultad del acceso a la justicia para los ciudadanos, la desigualdad social, pero también la desigualdad jurídica, en contra precisamente de uno de los principios del derecho de que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, cuando tenemos esta corrupción sistémica y en este caso participan actores económicos, pero se aplica a todos los actores del ámbito jurídico, pues dejamos de ser iguales ante la ley, porque por supuesto
que el funcionario, ya sea de la administración pública o el funcionario judicial, pues va a favorecer a aquellas personas con las que tienen un compromiso económico derivado de actos de corrupción. Entonces, estos es los efectos nocivos que tiene, entre otros que ya han mencionado mis compañeras, el hecho de la existencia de la corrupción sistémica. ¿Cómo se ve esto desde el ámbito de las empresas? Pues va a depender mucho de la cultura, del cumplimiento, del gobierno corporativo de las empresas, cómo vayan a tomar estos actos de corrupción. ¿Y por qué lo digo? Porque evidentemente cuando tenemos empresas con una base, con un gobierno corporativo y con un cumplimiento normativo riguroso que prioriza el hecho de actuar conforme a la ley en la consecución de sus objetivos sociales, evidentemente para estas empresas pues la corrupción va a ser tratada como un mal, va a ser prevenida y va a ser combatida desde adentro. Sin embargo, tenemos otras empresas que priorizan la agilidad en los procedimientos, que trabajan con el sector público y que prefieren la celeridad. Y en este sentido, la corrupción la van a ver como un coste operativo más, que al final se va a ver en el destinatario final de los productos o los servicios que puedan poner en el mercado. O sea, los costos operativos de los sobornos, de todos los gastos en los que incurran con motivo de la corrupción, pues se van a ver reflejados en sus productos o servicios en el mercado. Y precisamente por eso cobra tanta relevancia la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es una herramienta jurídica que ya está a disposición de los operadores y que tenemos la obligación de entender y de aprender a utilizar. Hay países como España que ya tienen más experiencia en la utilización de esta figura en la práctica jurídica. Sin embargo, en México, pese a que la tenemos desde el año 2014 en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, todavía no tenemos una sentencia de condena en contra de una persona moral. Y digamos que se subestima mucho el poder disuasorio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la práctica. Se estima que pues va a ser mucho más agresivo si yo me voy en contra de los administradores, de los directivos y pues que siga operando la persona jurídica. Pero precisamente los orígenes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se basan en esta necesidad de ir más allá del simple ejecutor de un determinado delito. Porque el ejecutor, y también lo mencionaba la doctora, es fungible, o sea, lo pueden sustituir, puede venir un nuevo administrador, puede venir un nuevo directivo que sustituya a aquel que haya cometido ese delito. Sin embargo, cuando yo me voy en contra de la persona moral, ya estoy yendo en contra del ente que opera de manera irregular o contra la ley y ya estoy castigando a esa estructura que se pudo haber creado con la única intención de cometer delitos. Y por eso es tan importante. Sin embargo, me gustaría de manera breve entender el por qué ha sido tan difícil llegar a la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y es porque el derecho penal se ha concebido siempre como un derecho penal que castiga a personas. Se ha pensado que las personas jurídicas no podían cometer delitos hasta inicios del siglo XX por el hecho de que carecen de voluntad, que no pueden tomar decisiones y que por tanto, ¿cómo yo puedo castigar penalmente a un ente ficticio que no es capaz de tomar decisiones? Incluso las penas se han desarrollado en función de la persona física. La pena de prisión es una pena corporal y es en función de las personas físicas. Y por eso no tenemos un sistema jurídico pensado para la responsabilidad de las personas morales. Por eso ha sido necesario reconfigurar el derecho penal, actualizar el derecho penal para hacer responsables a estos entes ficticios que, si bien no pueden tomar decisiones, la manera en la que están organizados sí permite que se puedan cometer delitos de manera impune y que tras esa estructura se escondan sus socios, sus administradores, sus directivos para la comisión de delitos y se escuden en la inexistencia
de la responsabilidad penal. En ese sentido, pues ha sido necesario, como les decía, reconfigurar la responsabilidad penal, cambiar esa base de la culpabilidad, del dolo, la culpa, de la intención, y buscar otros mecanismos dogmáticos para atribuirle la responsabilidad penal a las empresas, a las personas morales. ¿Y cuáles son esos criterios que ha tomado esta nueva doctrina del derecho penal económico específicamente? Pues la doctrina de los actos propios o de autorresponsabilidad, por lo que es un defecto en la organización de la empresa, y la doctrina de la responsabilidad vicarial, es decir, por los actos de otros, generalmente directivos, representantes legales, socios, etc. La cuestión de la doctrina de los actos propios o el defecto organizacional incide o implica que la persona jurídica va a ser sancionada por un delito derivado a su fallo organizacional. Y esto tiene una base en el criterio de autorregulación que tienen las empresas. Es decir, sabemos que tenemos normativas aplicables en el marco de operación de las personas jurídicas, aunado a normativas de carácter general, como pueden ser el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho penal, que aplican a las personas jurídicas. Pero también la empresa tiene una autorregulación. La empresa tiene protocolos internos. La empresa tiene mecanismos o procedimientos operativos que son necesarios cumplir. ¿Por qué? Porque si se comete un delito en el seno de una empresa, la manera más eficiente de detectarlo va a ser a través de la propia empresa. Entonces, precisamente por eso la ley obliga a esta autorregulación que va más allá del conocidísimo compliance o cumplimiento normativo y que implica tener un buen gobierno corporativo, protocolos definidos, mecanismos de operación definidos y estandarizados. Entonces, con base en esta autorregulación que debe tener la empresa, cuando la empresa falla en autorregularse, cuando tiene este defecto de organización que favorece que se cometan delitos y no se descubran, es donde el derecho penal dice, por eso yo te voy a castigar, por ese defecto en la organización. A su vez, tenemos la responsabilidad vicarial, más simple, es el simple hecho de el delito se cometió por un administrador, se cometió por un directivo, por un representante legal, pues en ese caso ya es suficiente también para condenarte, siempre y cuando pues haya generado un determinado beneficio a la empresa. Ahora bien, en la legislación mexicana tenemos un sistema mixto, porque tanto el Código Sustantivo Federal como el Código de Procedimientos se tomaron la tarea de regular la responsabilidad de las personas jurídicas de una manera un poco contradictoria. Pero tenemos ambos criterios de imputación. Por un lado, el Código Penal Federal nos dice que serán responsables las personas jurídicas cuando los delitos hayan sido cometidos por un miembro o representante legal, siempre y cuando haya sido en beneficio de la persona jurídica. Y por otro lado, pues va a estar el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde la responsabilidad será atribuida siempre que haya sido cometido a nombre de la empresa, por su cuenta, en su beneficio o con los medios que esta proporciona. Esto significa que estamos ante un criterio de atribución de responsabilidad penal de autorresponsabilidad, porque además dice cuando además se demuestre que existió inobservancia del debido control organizacional. Entonces aquí es donde estamos viendo que nuestros códigos castigan, ya sea por no haberte organizado apropiadamente para detectar o prevenir estos delitos, o por el simple hecho de que lo haya cometido un alto mando en tu beneficio. Ahora, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es autónoma de la responsabilidad penal de las personas físicas que hayan participado en el delito. Es decir, no sustituye, no viene a sustituir a las personas físicas que cometieron los delitos, a los representantes, a los administradores. Simplemente viene a complementar esa deficiencia que teníamos en el derecho de que se podía cometer un delito, lo podía cometer una determinada persona y yo reemplazo a esa persona
que será castigada de manera individual, pero mi empresa puede seguir operando con normalidad y poder seguir cometiendo los mismos delitos por una persona diversa que venga a ocupar su lugar. Entonces, eso es lo que pretende hacer la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desafortunadamente tenemos una regulación que nos limita por qué delitos pueden ser responsables una persona jurídica, cuando en la práctica podemos tener personas jurídicas que sean penalmente responsables de un delito de homicidio culposo, de un delito de violación, precisamente por estas características. Sin embargo, la legislación, si bien ya hubo un pronunciamiento de la otrora primera sala al respecto, pues establece en números clausus de en qué casos una persona jurídica puede ser penalmente responsable por delitos. Sin embargo, aquí están contemplados delitos relacionados con la corrupción, como puede ser el tráfico de influencias, el cohecho activo y el cohecho con funcionarios extranjeros. Mi llamado de atención con sobre todo con esta plática es, tenemos una figura que opera en la práctica jurídica mexicana, pero que tenemos que aprender a utilizar, porque tenemos que entender el poder disuasorio que tiene la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la práctica para evitar que se cometan estos delitos. Porque la tendencia, cuando hay una actividad irregular, ya sea en materia de corrupción, es sanciono a las personas físicas que se vieron involucradas y me voy por la vía administrativa para sancionar a las personas jurídicas. Pero a veces no es suficiente. A veces podemos ser una persona jurídica que opera acorde o conforme a derecho, que tiene objeto social claro, que realmente genera riqueza, pero además que tiene responsabilidad social y que quizás en su seno se haya cometido un delito. Quizás en estos casos, y entendiendo el derecho penal como un derecho de última ratio, no necesitamos acudir a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero no podemos ignorar que hay, y también me remito a ponencias anteriores, empresas que se crean con el único objetivo, el único fin de lucrar a partir de actividades ilícitas. Y en estos casos no podemos ignorar el derecho penal que viene a castigar precisamente este tipo de conductas. Además, el derecho penal económico, y me gustaría aprovechar el espacio también, no solamente se enfoca en castigar a las personas jurídicas, sino también en figuras dentro de estos entes que antes habían sido dejados a un lado por el derecho, como los administradores de hecho. Son aquellas personas que no figuran en papeles en la empresa, pero que se puede acreditar que tienen el control efectivo de los recursos y de la toma de decisiones. Y estas también son herramientas que el derecho penal corporativo nos pone a nuestra disposición para estos casos de contener la corrupción, de evitar que se cometan este tipo de conductas con figuras que quizás documentalmente no podemos acreditar su papel dentro de una determinada empresa, pero sí podemos probar a lo largo de un proceso penal que esa persona efectivamente tenía el control material de los recursos y de la toma de decisiones y consecuentemente castigar a estas personas. Y esa es la figura del administrador de hecho. ¿Por qué se busca castigar al administrador? Porque precisamente son figuras que se han utilizado históricamente para cometer estos delitos a través de empresas donde utilizaban prestanombres, donde se utilizaban testaferros y seguir operando con total impunidad. Porque incluso cuando una empresa era descubierta, pues simplemente creaban otra, con otra persona que sirviera para prestanombre y eventualmente pues seguían operando en estas estructuras de corrupción y de delincuencia. Y ahora tenemos estas herramientas que tenemos que aprender a utilizar en la práctica para evitar seguir permitiendo la impunidad en este tipo de figuras. La responsabilidad de las personas jurídicas y la responsabilidad de los administradores busca precisamente ir más allá de la responsabilidad clásica de una persona, de un individuo que realmente tuvo poca capacidad de decisión de los hechos que se realizaron y castigar a quien realmente tiene un control de los delitos. Y precisamente la responsabilidad de los administradores
es difícil de, salvo que se acredite o en dependencia obviamente del caso por caso, pero se ha utilizado también una figura que es la ignorancia deliberada. El administrador que utiliza a un determinado empleado para que cometa actos de corrupción y luego cuando lo descubren dice, es que yo no sabía lo que hacía. Yo le decía que necesitaba tal contrato o que necesitaba tal información, él me la conseguía y yo no sabía cómo lo hacía. Y esa precisamente es la ignorancia deliberada, es decir, el escoger no saber. Y es otra manera también que se ha utilizado en la práctica para evadir la responsabilidad en el ámbito empresarial. Y aquí tenemos que ver que los administradores tienen un deber, una calidad de garante, porque estás operando un ente que opera en el ámbito jurídico, que opera en el ámbito económico, en el mercado, y que puede generar riesgos. Y tú eres el responsable de contener esos riesgos. Independientemente de que haya una delegación de facultades, existe un deber residual de controlar a ese delegado. Existe una obligación y vigilando del administrador de saber lo que hacen sus empleados. Y por eso la ignorancia deliberada no puede ser una excusa para eximir de responsabilidad a un administrador. En la práctica, esta herramienta trae algunas problemáticas. La primera es su desconocimiento. Muchos operadores del derecho quizás saben que existe la figura, pero no saben cómo hacerla valer. Y nos pasa seguido que tenemos a veces en fiscalías, a veces en juzgados, que omiten, en el caso de la fiscalía, imputar responsabilidad a una persona jurídica porque no saben cómo formular esa imputación. Entonces prefieren irse con las personas físicas, se van a la segura e ignoran que también pueden perseguir a la persona jurídica. Por otro lado, pues precisamente se utiliza, y no es que esté mal utilizar el derecho administrativo, como decía, al final el derecho penal es un derecho de última ratio, pero pues también hay que entender que a veces el derecho administrativo por sí solo no alcanza para disuadir en la comisión de este tipo de conductas. También tenemos problemas técnico-procesales, la manera en la que está configurada nuestra legislación. Por ejemplo, tenemos el compliance o el cumplimiento o el deber organizacional de las empresas como un elemento de atribución de la responsabilidad, pero que a la vez si yo cuento con ese compliance y si yo tengo una estructura debidamente organizada, eso no me exime de la responsabilidad penal. Y esto genera un dilema ético al interior de las organizaciones, porque si yo tengo una empresa que tiene una estructura de cumplimiento rigurosa, que tiene canales de denuncia, que tiene su oficial de cumplimiento, que tiene todo actualizado en materia de cumplimiento y detecto que se cometió un delito donde se vio beneficiada la empresa, debo denunciar, que es la obligación legal, pero yo no me voy a poder o no voy a poder eximir de responsabilidad a mi empresa. Yo lo detecté, yo tenía los mecanismos para prevenirlo, pero aún así lograron eludir esos mecanismos y se cometió el delito. Pero si yo denuncio, yo sé que mi empresa va a tener responsabilidad penal. Y aunque yo acredite que mi compliance era el mejor, no voy a poder eximir de responsabilidad a mi empresa. Entonces, tenemos también un dilema ético-jurídico en cuanto a la figura del cumplimiento normativo en nuestra regulación. Aún así, no deja de ser importante contar con estos mecanismos de prevención, como es el cumplimiento normativo, el compliance, como una herramienta de gestión, de operación, así como tener un buen gobierno corporativo en cuanto a las directrices que deben seguir los órganos de dirección de una empresa. Porque si bien el hecho de contar con esas estructuras no me exime de responsabilidad penal, pues sí prevengo la comisión de estos delitos. Porque a fin de cuentas, la comisión de delitos siempre se debe considerar contraria a el buen funcionamiento de una empresa por las responsabilidades que puede acarrear. Entonces, únicamente por cuestiones también de tiempo, me gustaría terminar con una reflexión, que es cuando lo ilícito se vuelve rentable y lo legal ineficaz, la competencia
deja de resolverse en los mercados y tribunales y comienza a resolverse por otras vías. En este contexto, la violencia deja de ser una anomalía y se convierte en un mecanismo funcional de regulación para cobrar, excluir competidores, garantizar contratos ilegales o mantener redes de corrupción. Si la corrupción es sistémica, la respuesta no puede ser superficial. La responsabilidad penal empresarial debe evolucionar de un modelo simbólico a un modelo estructural y eficiente, porque no basta castigar a las empresas, hay que transformar los sistemas que hacen rentable la corrupción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Vamos a dar un pequeño espacio para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, por favor. ¿Sí, Pedro, por ahí? ¿Sí? Buenas tardes. Me pregunto, hizo referencia conforme al Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, la responsabilidad para las personas jurídicas. Hizo referencia de un homicidio culposo en una empresa. Mi pregunta, si la responsabilidad a las personas jurídicas, estos códigos, o sea, esta figura de responsabilidad aplica a los órganos descentralizados de gobierno del transporte de pasajeros de la Ciudad de México, como es el Metrobús, transportes eléctricos, RTP. Es mi pregunta. Sí, muchas gracias. Precisamente el código, tanto el Código Civil, Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales excluyen a los entes estatales de la responsabilidad penal. Únicamente aplica para los privados, lo cual eventualmente pues, tendrá que evolucionar, porque precisamente acaba de mencionar algunos sectores que son bastante sensibles para incurrir en responsabilidades de este tipo. Sin embargo, por la naturaleza estatal, pues no pueden ser susceptibles de una sanción penal. No sé si me expliqué. Sí, entendí el contexto. Muchas gracias. Buenas tardes, me llamo Luis, soy administrador de empresas. No, me parecieron muy interesantes todas las ponencias, pero en este caso voy a participar en un punto. Todo lo que es el compliance, el gobierno corporativo, los procedimientos solamente son herramientas para prevenir el delito. Aquí en México el Código de Comercio dice que si una empresa tiene un fin ilícito, pues debe desaparecer. Entonces, en este caso, podría ser un tipo de evidencia ante los tribunales los procedimientos que llevaron a cometer algún tipo de, en este caso como el homicidio que menciona, pero habría que ver ahí lo que es el dolo o el tipo de responsabilidad que tiene el personal, pero en caso de que la empresa tenga un fin ilícito, tiene que desaparecer. Muchas gracias. Sí, efectivamente, las empresas o organizaciones que se constituyen con un fin ilícito, pues no existen jurídicamente. Sin embargo, pues como hablamos también, hay muchas empresas fachadas que tienen una operación, un objeto social aparentemente lícito, que tienen una operación con apariencia de licitud. Sin embargo, en la práctica se utilizan como fachadas para cometer delitos. Y en relación a lo que mencionaba de cómo se debe ver el dolo, pues precisamente es lo que yo refería, ¿no? Estos conceptos para las personas jurídicas se tienen que reinventar desde la doctrina, desde la experiencia jurídica, y por eso en lugar de dolo o culpa, en las empresas hablamos de esos criterios de imputación. No quiere decir que, por ejemplo, el ejemplo de un delito de homicidio culposo no tengamos quizás
a una persona física involucrada, porque además la responsabilidad entre personas físicas y jurídicas es autónoma y puede ser paralela, o sea, se puede perseguir a ambos en el mismo proceso. Y en este caso de la persona física, obviamente vamos a tener pues las figuras de dolo o culpa, pero hemos tenido en México ejemplos de empresas que se dedican al entretenimiento, por ejemplo, donde han tenido accidentes, donde han fallecido personas. Y aquí no tenemos una persona física que individualizar y decir es que esta persona movió, es que sí, obviamente hubo quien instaló, tal, pero hay protocolos, hay procedimientos, hay reglas de seguridad que se debieron seguir y que si se ignoraron, no solo se ignoraron por una persona física, también se ignoraron por indebidos controles de la organización, ¿no? Entonces, por eso aquí tenemos tanto responsabilidad de las personas físicas como responsabilidad de las personas morales. Y no podemos atribuirle a una persona moral la responsabilidad penal por dolo o culpa, porque no tenemos esa capacidad volitiva de entender, no existe en un ente ficticio. Por eso tenemos estos criterios de o lo cometió uno de tus directivos o tus representantes o no tenías un debido control de tu organización y por eso se favoreció a la comisión de ese delito. Gracias. Sí, felicitaciones por la ponencia. En cuanto, por ejemplo, a lo que yo puedo hablar desde España, de la perspectiva penal en mi labor policial, en cuanto hemos tenido la persecución de delitos de empresa, tanto es como decías que era coetánea, es decir, tanto se perseguía a la persona física como jurídica. Efectivamente, la persona física era más fácil de demostrar, el dolo, sobre todo si existía, pero la persona jurídica sí que se descubrió, por ejemplo, y con los años de trayectoria que llevamos, que efectivamente era la formación de nosotros llamamos de empresa fantasma, aquí fachada, que decís, de cómo distintos administradores de una misma empresa pues iban formando distintas empresas. Era como una telaraña donde una vez que desarticulábamos una empresa le quedaban otra, porque ya la habían creado, o anteriormente mientras el procedimiento judicial, que por desgracia igual en España, no sé aquí cuánto es la duración, pero en España se alarga bastante en estos procedimientos, daba tiempo a que esa empresa creara otra empresa. Entonces nos encontrábamos que tras años de investigación de una empresa se cerraba y nos encontramos que seguía con su actividad porque ya había creado una o varias empresas. Entonces era una labor. Sí que efectivamente se ha avanzado en esa creación y lo que se hace es intentar acelerar estos procesos, el que la pena ya no sea punitiva en cuanto, por ejemplo, a meter en la cárcel a los administradores, sino que sea una pena en base a sus protocolos, porque ahí siempre ha inventado mucho y es verdad, y nos ha facilitado mucho esa labor de poder imputar, sobre todo, por ejemplo, en las empresas, últimamente se está imputando es la explotación laboral a las empresas jurídicas, la figura de como persona jurídica una explotación laboral. ¿Cómo se ha conseguido? Pues cerrando esas empresas, activando todos los fondos que se tenían, persiguiendo esos fondos, que pudiera tener esas cuentas, ese dinero de la empresa jurídica y de los distintos administradores. A lo mismo que los testaferros que se han creado, porque ya nos encontramos además que aparte de administradores, muchas empresas lo que hacían era crear testaferros para que en caso de que se procediera a incautar esos bienes materiales que tuvieran, ese dinero que tuvieran en distintas empresas, fueran en testaferro, es decir, no figurara su nombre. Y nos encontramos con otra vía que se alargaba más el proceso. Entonces ahí se ha evolucionado bastante en España. Yo no sé si aquí habéis conseguido esa evolución o no. Aquí, digamos que tenemos jurídicamente y legalmente, ya tenemos muchos mecanismos, por ejemplo, la cuestión de los testaferros, con la figura del administrador de hecho, mencionaba también el tema de la explotación laboral. Recientemente se reformó la ley de trata precisamente para incluir la explotación laboral como un delito y se reformó el artículo del Código Penal Federal que establece los delitos que pueden cometer las personas jurídicas para incluir esta reforma de la ley de trata, que realmente impactó muchísimo en el sector empresarial, el hecho de si yo pago a mis trabajadores porque yo no puedo porque no puedo tener más horas, ¿no? Y es que pues, hay derechos, como los derechos laborales, que no son disponibles y así los considera
el derecho penal yo no puedo transigir con ellos porque se exigen un mínimo de horas de descanso, y aun cuando exista un convenio privado con el trabajador, yo no puedo disponer del tiempo mínimo que requiere para recuperación, para reincorporarse a sus labores. Entonces, sí hemos tenido mucho avance desde el punto de vista legislativo, pero como digo, en la práctica todavía deja mucho que desear, que se entiendan estas normas, que se apliquen estas normas y que se persiga efectivamente a las empresas. Pues yo haría una puntualización que a nosotros nos viene muy bien, por ejemplo, de la labor policial que desempeñamos. Es la colaboración entre... Aquí no sé muy bien cómo lo tenéis estructurado. Nosotros últimamente lo que hacemos es una colaboración íntegra con lo que son las inspecciones de trabajo, que ahí dependen de otro ministerio distinto, pero que son los competentes en la sanción administrativa antes de pasar a la disposición penal de lo que es una sanción administrativa en caso de, por ejemplo, de contratos laborales de exceso de horas, etc. Se ha implementado mucho y se realiza con mucha asiduidad el ir a las empresas con inspección de trabajo para que en caso de que ellas tengan que sancionar administrativamente, independientemente de que luego se puedan encontrar evidencias que puedan desarrollar una labor policial nuestra para proceder a una imputación de un delito. No sé si aquí eso se llega a hacer esa labor complementaria. Desconozco a profundidad la operación de ciertas empresas, obviamente, pero hay algunas cuestiones que, como son de nueva implementación, pues evidentemente se tendrán que buscar en el derecho comparado de otras experiencias, se tendrán que buscar cómo ejecutar o cómo lograr efectivamente descubrir ese tipo de conductas y perseguirlas, ¿no? Para evitar que se pueda seguir generando el abuso por parte de los patrones. México ha tomado del ejemplo español. La legislación, por ejemplo, de la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica viene del Código Penal español, con algunas adaptaciones a nuestro sistema, pero se ha tomado mucho de la experiencia española específicamente, y creo que todavía nos faltará mucho para implementar esa figura, tomar de ese tipo de experiencias. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Yo creo que este tema es muy importante, es casi que es innovador. ¿Por qué? Porque cada día se innovan nuevos delitos, nuevos tipos penales. No puedo olvidar aquel foro de las fraude piramidal, criptomonedas, el cual, pues bueno, en España ya lo llevan muy avanzado en ese aspecto. Y en México ahí vamos, muchas ocasiones, por ser las empresas transnacionales, internacionales, pues tenemos que tener contacto en España para poder llevar ese procedimiento objetivo allá. Sí, aquí sí se puede. Aquí yo creo que, de hecho, el actual Código Nacional de Procedimientos Penales, nuestro actual sistema de justicia penal oral acusatorio, tuvo de lleno esa intención de abrir una etapa de investigación, lo cual pues antes era casi de mero papel, y no se permitía tener esa imputación objetiva para llevar a cabo y tener ese entendimiento de todos y cada uno de los elementos. Abrimos una etapa intermedia en la cual se analiza la prueba, los medios para conllevarla y llevarla al desahogo en un juicio oral. Ese es el procedimiento. Peligroso, pues para algunos pudiera ser, pero para eso es que necesitamos ese tecnicismo. No me canso de decir que pues bueno, cuando se inició este actual sistema penal oral acusatorio, se abrió, recordamos todos los que estuvimos presentes en aquella época en el ámbito jurídico, que se abrió una secretaría técnica, la famosa CETEC, que daba buenos resultados, desgraciadamente ya no siguió, pero yo creo que eso sería una de las buenas propuestas, que se tendría que hacer la apertura de esa secretaría para la capacitación, no solamente de ministerios públicos, sino de todos los actores jurídicos que rodean este sistema, porque sí estamos muy atrasados en ese aspecto, pero en la actualidad nos trae cada día más
esta inteligencia artificial no es de que nos esté ganando, pero yo creo que nos está haciendo dar pasos agigantados para lograr un verdadero Estado de Derecho. Muchísimas felicidades, doctora. Agradezco mucho su aceptación de estar en este foro, en este panel, así como también agradezco a las personalidades nacionales e internacionales que tuvimos el día de hoy. Adelante, Elizabeth. Muchísimas gracias. Una vez más, muchas gracias, maestra. Una excelente ponencia. Hacemos entrega de su reconocimiento por parte de la barra de profesionales especialistas en Derecho Penal por su participación en este 4º Congreso Internacional Jurídico Penal, Corrupción Sistemática como Detonador de Violencia. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes y damos el uso de la voz al doctor José Alejandro Andrade Báez para dar por terminadas las actividades de este día. Por favor, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por su presencia. Gracias. Realmente fue un placer, un honor escuchar desde nuestra representativa federal hasta, pues bueno, todos y cada uno de los que participaron en público y ver familia que nos ha venido siguiendo foro tras foro, 4º simposio ya vamos. Realmente hemos tocado temas a criterio innovadores, como lo acabo de decir, pero en esta ocasión muy especial, porque estamos pasando fronteras. Ahora con este foro internacional, estas personalidades, que tengo que decirlo, vienen de manera honoraria, solamente por el amor al derecho, por el amor a las instituciones, por el amor a evitar la violencia, conciencia contra la violencia, ¿no? Es el tema por ahí que es una encomienda internacional que todos los juristas antes de ejercer el derecho deberíamos de concientizar. Conciencia contra la... ¿Para qué es el derecho realmente? ¿Para qué tenemos y para qué vamos a erradicar la violencia? Yo creo que ese es el objetivo de este foro. Ese detonador que es la corrupción y que lo llevamos desde casa. Es realmente absurdo de que estemos defendiendo algo que nosotros mismos enseñamos en nuestro haber. Sin duda alguna nos va a dejar, o ya nos dejó, una conciencia contra esa violencia en esta serie de ponencias que hemos tenido a bien y que realmente para un servidor, pues bueno, es un honor tenerlos con nosotros. Sin duda mañana será otro día de aprendizaje y que, pues bueno, ahí va a haber un poquito más de debate porque pues vamos a hacer una mesa y en esa mesa, pues bueno, vamos a tratar precisamente estos temas. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, siendo las 16:35, se declara clausurado el presente evento. Muchísimas gracias. ¿Pueden acercarse los que se quedaron al final para tomarnos una foto, por favor? Sí, adelante. Sí, por favor.
A ver, ¿por qué las damas no se sientan? ¿Todas las 5? Por favor, las damas. ¿Y nosotros lo podemos hacer atrás? ¿Acabamos? ¿Está bien?